lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana, cuando son las 6:31. Gracias a nuestros buenos amigos de Telenoticias Megavisión, que han estado desde muy tempranas horas de la mañana, como siempre, ejerciendo su función de mantenernos bien informados. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos en esta hora y media, como siempre, en el conteo de las horas, los minutos, los días, de cara a los próximos comicios a llevarse a cabo el próximo domingo para elegir presidente y también legisladores. Esta mañana, en un contexto de esta realidad territorial para los partidos políticos y los candidatos, hoy me acompaña el candidato a diputado por el partido Gana, Romeo Auerbach, a quien le doy la más cordial bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias Bienvenido. a ti, Ernesto, por la invitación, y también gracias a la invitación siempre del Grupo Megavisión, y que me permite pues platicar y comunicarme e interactuar con mis jefes, que es la gente. Estás en la recta, o estamos en la recta final, y sin duda alguna ya ustedes tienen también quizás una mejor valoración de cuál ha sido la experiencia de ese acercamiento en el territorio que se ha tenido. Más tú, que corres con la intención de buscar una reelección por el Departamento de la Libertad. Cuéntame. Una campaña muy interesante, atípica, con lo que estábamos acostumbrados en El Salvador, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, porque la gente se acostumbra pues a que, aunque ahorita ya al final sí hubiera un poquito más de vallas y anuncios en la tele, pero empezó apagada. Si tú te acuerdas, allá en octubre, cuando arrancó la campaña presidencial, no parecía que estuviéramos en campaña. Y en mi caso, dos factores adicionales, porque hoy voy como diputado ya pidiendo pues que si creen que hice un buen papel, pidiéndoles que me voten, que me vuelvan a dar ese voto de confianza, si creen que lo hice bien. Y una gran diferencia, fíjate, cómo puedo estar en tantos lugares de la libertad, que estuve hace 3 años, pero siempre con el peligro, donde me decían por aquí no entre, por aquí entre con cuidado, y en algunos yo no les hacía caso, inclusive a amigos, autoridades de la policía me decían no vaya después de tal hora a tal cantón, y me arriesgaba, iba, pero hoy de verdad tengo que decirlo, lo que se siente es, y esto es un beneficio para todos los partidos políticos, los que estamos a favor de estos nuevos cambios y los que han votado en contra de esta seguridad que hay, pueden entrar ya a esos lugares. Que no los reciben es otra cosa, pero pueden entrar. A ver, todo este tiempo atrás también te antecede un trabajo legislativo, ¿no? Que de acuerdo a la misma condición de exposición pública, ¿cuál es tu, digamos, valoración de manera introspectiva para saber qué es lo nuevo que puedes ofrecerle? Particularmente por todos los grandes desafíos que el país ahora presenta de cara a este nuevo ejercicio en el cual nos vamos a someter para elegir nuevas autoridades legislativas y presidenciales el próximo domingo. Siempre hay más retos, Neto, que cumplir. Yo en esta legislatura hice más o menos 20 propuestas que se llaman iniciativas de ley. Gracias a Dios, pues un par de ellas son ley. Necesito siempre que los aliados de Nuevas Ideas pues las logren retomar, porque pues solo soy un voto y en Gana solo somos 5, y para una mayoría se necesitan al menos 43. Hay que seguir impulsando otras leyes. Creo que este es el momento yo he hecho varias propuestas de reforma constitucionales, Neto, y a ti te las he platicado en otro programa. Claro. Creo que este es el momento de entrarle a esas reformas para aprobarlas en esta legislatura y pasarlas, ratificarlas en la legislatura que viene. Reformas importantes que tienen que ver con proteger a la familia, pero en el diseño original, así como Dios lo creó. Matrimonio nada más entre hombre y mujer así nacidos, proteger a nuestra niñez. Los menores de 18 años hay que protegerlos. Estoy totalmente en contra de las políticas de identidad de género, y aquí hay que decirlo, los candidatos a diputados no podemos ser grises, tenemos que decir blanco o negro. O sea, estoy en contra. Hay gente que dice, entonces póngase en contra de la Agenda 2030. No, la Agenda 2030 trae más cosas que eso. Pero sí trae cosas de la identidad de género, y en eso sí estoy en contra. Tú no puedes
tener un niño de 10 años que no le permita ver una película de guerra porque es violenta, pero le quieras hacer otro tipo de preguntas, que países de primer mundo ya se están viniendo de regre, Italia, Nueva Zelanda. ¿Y eso es una amenaza latente? Es una amenaza latente porque creo que es una agenda perversa. O real, mejor dicho, quizás, porque es obviamente es una agenda. Real, ¿no? Inclusive yo recuerdo... O sea, latente que está ahí, que puede ser, no, es real, ¿no? Viene y se les impone. Es latente y es real, porque yo recuerdo que hace más de 1 año y medio fui uno de los que movió y presionó para que bajara al Canal 10 un anuncio de televisión que estaba atentando contra esto que yo quiero proteger, que es promoviendo cosas de identidad de género. Hay que tener cuidado. Sé que está en lineamientos de muchas cosas de educación, pero no las vamos a dejar entrar. Y yo te digo, quede o no quede diputado, voy a ser una voz que va a criticar, porque eso, venga de quien venga, yo no lo voy a apoyar, lo que es identidad de género. Creo que hay que proteger a nuestra niñez y tenemos que ser definidos. Si países del primer mundo que estaban bien suavetones en eso se están viniendo atrás, no sé si has visto a la primera ministra de Italia, cómo cambió de repente. Tú sabes que en Italia habían 3 tipos de documentos, como que hubiera en el DUI, perdón, habían 3 tipos de género como tal. Estaba el masculino, el femenino y el no binario. O sea, eso lo eliminó. Es que aquí no hay no hay más que proctólogos y ginecólogos, no hay otra donde vayan a ir la gente a parar. No sé de dónde han sacado, respetando, te digo, yo quiero dejar claro, respeto a la comunidad LGTBI. Como mayores de edad tienen derecho a hacer lo que quieran. De hecho, sí, y tengo amigos de esa comunidad y son personas muy honorables. Pero inclusive en esa sociedad que han hecho, ahí ni siquiera no creas que la gente lesbiana se entiende perfectamente con los gays o con los bisexuales. Es más, se unieron demasiadas siglas ahí porque ellos tienen sus intereses también particulares. Pero respetarlos no significa promoverlo, y menos a menores de edad. Ok, a ver, ese es un eslabón de los muchos sueltos en una asamblea legislativa, en donde se centra la discusión para bien o para mal de sectores como tal. Ya tú lo mencionabas, respetas bien este sector, pero a la larga no compartes el hecho de una aprobación en una promulgación o promoción de valores que en algún momento no van ni con tu forma de ver las cosas, y yo creo que de la mayoría, ¿no? Siempre y cuando nosotros hagamos del respeto por el derecho de que cualquier persona lo tenga. Estamos de acuerdo. Pero también hay otros. La Asamblea Legislativa, si comenzamos a hacer un escáner, ¿verdad? Vemos de la necesidad de las cuales unas han sido muy positivas. El tema de la seguridad, creo que la apuesta en la cual le han dado todo el respaldo a la política de seguridad es innegable. El país está en otra dimensión, pero también subyacen otros elementos que voy a retomar un poco el factor opinión de la población para decir, mira, ahí hay inquietudes que tienen que ver con aspectos meramente económicos. Te voy a citar un ejemplo más allá de lo que podría ser el tema de las pensiones, que es un tema sensible, neurálgico y debatible. El caso de los profesores. ¿Viste la marcha que tuvieron hace poco? Fíjate que a mí me preguntaban sobre eso. ¿Qué piensas de esa marcha de los profesores? Fíjate que yo creo que a los maestros, a los policías, a los soldados y a las enfermeras, y si no se me escapa alguien en particular, se les tiene que revisar cada año cómo está, y cómo está también las finanzas del Estado, ¿verdad? Porque el mundo está ahorita en una situación complicada y ellos lo deben de entender. Claro. Y yo los apoyo. Yo lo que digo es, aquí cuando alguien camina como pato y se mueve como pato y le hace cuá, cuá, es pato, neto. Entonces, una marcha cuando estamos una semana de elecciones, no sé si se dejaron engañar o cuál es la presión de hacerla en este momento que vienen las elecciones. Aunque igual se les respeta, los movimientos aquí siempre han sido libres. Aquí en este nuevo gobierno, Neto, no se ha disparado ni una sola bala de goma, pero ni una, ni un gas lacrimógeno a nadie en ninguna marcha, y han destruido lo que han querido y están buscando un mártir. Entonces son bienvenidas las marchas, hay que apoyarlos, hay que revisar, porque mira, los maestros son los que forman a nuestras generaciones, los policías y los soldados son los que la cuidan y las enfermeras son los que se preocupan por la salud. Entonces creo yo que deben de ir dignificando cada vez que se pueda más y depende las finanzas del Estado, pero deben de ir dignificando cada vez más su salario. Entonces, ¿tu valoración del trabajo legislativo actual es un buen precedente para ir a pedir el voto? No, claro, yo cuando voy a pedir el voto, yo ocupo una frase que si me he ganado la confianza de la gente en estos 3 años, sobre todo del Departamento de Libertad, pues les pido que me vuelvan a votar para estar ahí.
soy un diputado que, yo siempre digo, Neto, hay dos tipos de candidatos a diputados. Los que estamos a favor del nuevo Salvador y del presidente de la República, y los que están en contra del presidente. La oposición dice que ¿por qué votamos todo lo que manda el presidente? Quizá no leen las encuestas que el 90% o más están de acuerdo con el presidente, la población. Entonces yo voy a apoyar lo que la población está avalando. No hay donde perderse. Y ellos sí se pierden, si no, no salieran. Imagínate el FMLN y Arena, que andan en segundo y tercer lugar para la presidencial, con 2% y pico de votos. Eso es nada, eso es un bagazo para ser candidato a presidente. A ver, la oposición cuestiona mucho ese tema, ¿no? De no darle, digamos, la discusión suficiente a iniciativas que deberían de ser, por esencia, por el valor que tienen de incidencia, una discusión permanente, y casi todo pasa por trámite. ¿Cuál es tu valoración con respecto a eso? Yo creo que tú has sido muy crítico de la oposición, al grado que en su momento tú le llamas la chiquitinada, ¿no? Sí. Pero es hasta con cariño. Chiquitinada es porque acuérdense que el Chapulín Colorado se tomaba su pastilla de chiquitolina y se hacía chiquito, y entonces Arena, que tenía 30 y pico, pasó a tener 14, y el Frente, que tenía 20 y pico, pasó a tener 4. Eso es chiquitinada. Se hicieron chiquitines, y probablemente el Frente desaparezca y Arena quede más chiquitín todavía. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos ya tuvieron su tiempo de hacer estas propuestas. Ahora resulta que después de 30 años de que estuvieron en el gobierno y que pudieron haber hecho todas estas cosas que el presidente está haciendo, hoy tienen la respuesta para todos los problemas. Fíjate, de repente son unas eminencias para resolver problemas. Y te proponen cosas, yo te voy a decir, dicen, quítenle el IVA a la canasta básica, vaya. Por supuesto que es debatible esa propuesta, pero el IVA para la canasta básica significa ciertos productos. En El Salvador andan cerca de 20 productos. Yo no creo que Ernesto López necesite que le quiten el IVA a la canasta básica para él. Entonces, ¿por qué vamos a seguir con medidas generales? Ya lo hicimos el año antepasado, que se le quitaba impuestos al combustible, y se vuelve un círculo vicioso. Tenemos que ser responsables con los gastos. Se quitó ese impuesto para que la gasolina costara menos, pero eso significó 440 millones de dólares en subsidios, que ¿saben quién los pagó? Tú y yo, de los impuestos, solo que por otro lado. Si eso es como que yo tenga en mi bolsa y saco 10 dólares por un lado, pero los otros 10 dólares que saco del otro, diga, estos ya no son míos. No, siempre es de la misma persona. Entonces son propuestas populistas, y además no se tienen que enojar si no le hacen caso a su propuesta. Tienen la oportunidad de oro este domingo para los partidos. Yo le llamo así, mira, Ernesto, Arena y FMLN es el matrimonio, solo que no sé quién es el papá y la mamá, hay que ellos se decidan. Y Vamos y Nuestro Tiempo son sus hijitos, de esa familia perversa, una familia perversa. Entonces, y esos 4 partidos, ¿por qué no sacan 30 o 40 diputados el domingo? Yo los invitaría. ¿Qué les impide sacar eso? Yo sí sé la respuesta. Se los impide que la gente no se los va a dar. Pero todos estamos bajo la misma regla. Entonces, quieren cambiar cosas, quieren cambiar al fiscal, quieren cambiar la sala, quieren cambiar leyes. Saquen 30 o 40 diputados, pero si el pueblo nos vuelve a dar a nosotros, hay una agenda que lleva el presidente de la República, hay una agenda de un nuevo El Salvador, y esa es la que se debe de respetar. Mira, ¿qué es lo que está en juego entonces en esta elección? Cuando tú haces una enumeración de esa naturaleza, me lleva a pensar, bueno, hay una especie de agenda todavía pendiente que desarrollar, ¿no? Mencionabas tú el tema de la canasta básica, mencionabas tú el tema, mencionamos ligeramente el tema de las pensiones, el tema de los maestros. Podía enumerarte otros que están por ahí también, ¿no? De manera muy significativa. Tenemos muchos temas pendientes, Ernesto. Yo creo que lo que la población pide es que nos apuremos, tal vez téngannos un poquito de paciencia, pero tienen derecho a decir que no, porque a Arena lo aguantaron 20 años, al Frente lo aguantaron 10, a nosotros no nos van a aguantar ni 5, llevamos 3, vea, como nueva legislatura. No nos van a aguantar si no nos apuramos. Hay muchos temas pendientes, pero sin la seguridad no se pudiera haber hecho ninguna de las cosas que queremos hacer ahora. Sin seguridad, ¿de qué te sirve que alguien tenga un empleo y le roben su salario en la parada de bus? Sin seguridad, ¿de qué sirve que mandes a tu hijo a la escuela y vengan los pandilleros terroristas y vengan y lo agarren, ¿verdad? Lo metan a las pandillas? Entonces, al final, tenemos que entrar en los temas que faltan. Tú me hablabas pensiones. Es cierto, 1 de cada 4 salvadoreños cotiza para pensiones. Tenemos una meta ahí también como Estado. ¿Cómo hacer que coticen más? Porque hay muchas personas que se dedican a un negocio informal, creen que salen ganando porque no cotizan. Dicen, yo no gasto lo de la AFP, pero ¿y cuando estén viejitos?
¿quién va a ayudarles a ustedes a sobrevivir cuando ya no da la fuerza del cuerpo? ¿Quién te va a ayudar a sobrevivir? Tienes que tener una pensión. Y la ley de pensiones, mucho mejor de la que teníamos, quedó mucho mejor. No me gusta del todo, ojalá que la podamos corregir. Y así hay varias cosas pendientes. La ley de los vigilantes privados está pendiente. También es otra de la que está ahí. Y hay que pensar en ello. Son entre 70.000 y 80.000 vigilantes. El tema de las notificaciones, que es otro de los temas que voy con Cojuas. Pero le están entrando. Ahí es donde te digo, fíjate, viene la diputada de Vamos y se enoja porque hace una propuesta y le pregunta al presidente de la Asamblea. Votó en contra, le dice, y entonces lo quiere obligar, pues. Okay. ¿Y ella cómo vota con el régimen de excepción que la gente apoya? Vota en contra. ¿Cómo viste ese cuadro de discusión que despertó muchas inquietudes, muchas críticas, unas a favor y otras en contra? Fíjate que creo que fue una discusión como las que debe haber en la Asamblea. Es un parlamento, hay que parlamentar, hay que debatir. Y no entiendo por qué se enojan que el presidente de la Asamblea le diga a Claudia Ortiz que no va a tomar en cuenta ninguna de sus propuestas. ¿Cuál es el problema con eso? No lo han elegido a Ernesto Castro para que vote por las propuestas de Claudia Ortiz, de eso estoy seguro. Yo no voto por ninguna propuesta que haga Arena, FMLN, Vamos o Nuestro Tiempo. Y dicen, y aunque le suene bonita, no, es que si suena bonita es peor, porque yo no quiero esos lobos vestidos con piel de oveja. El pueblo nos ha elegido para hacer otro tipo de agenda. Y a fin de cuentas, pues, ella que haga las propuestas, a veces solo saca un voto de 84. Yo le digo a los de Vamos, que por qué no sacan, no te puedo decir que saquen muchos diputados porque mira, Vamos es un partido todavía tan pequeño que solo va en 6 departamentos, Ernesto, de 14. Hay 8 departamentos donde nadie se animó a competir por Vamos. Entonces creo yo que de dónde piensa ella que ella es el centro del universo, que haga sus propuestas y que si no tiene los votos, que no los haga. Ya nos ha mentido muchas veces. Acuérdate que ocupó una vez un pandillero de Honduras para decir que era un pandillero de Salvador y que dijo que pobrecito. Ocupó una escuela de Nicaragua para decir que estaban en mal estado las escuelas de Salvador. Yo le descubrí que era de Nicaragua y lo publiqué. O sea, yo creo que ella es como más de lo mismo, pero así como Matrix, ¿verdad? Renovado, ¿verdad? Por ser hijo de Arena y FMLN. Ok, ¿qué tipo de diputados entonces necesita la próxima Asamblea Legislativa a tu criterio? Yo creo que necesitamos mantener una correlación igual o mejor que la que tenemos ahorita de los partidos que apoyamos al presidente. No solo es Nuevas Ideas, ese es el partido más grande, es el que va a sacar más diputados, pero recordemos, por ejemplo, que en esta legislatura, y lo hacemos con mucho gusto, Ernesto, sin gana, no existiera el régimen de excepción. No alcanzan los 56 votos de Nuevas Ideas, se necesitan 63 y somos un partido aliado, somos el otro aliado del presidente y los diputados de Gana que entremos a la nueva asamblea seguiremos siendo aliados. Entonces, ¿qué tipo de diputados se necesitan? Así como estamos ahorita, pero creo que hay que meter un ingrediente adicional. Ayudémosle al presidente también, o sea, nosotros tenemos propuestas, discutamos las propuestas, nosotros nos esperamos con la normal paciencia que debemos de tener porque hay una agenda de Estado, hay una agenda de país que la lleva el que gana y el que ganó el Ejecutivo es el presidente Bukele y esto siempre se va a respetar y por mi parte siempre se va a apoyar. Ahora, entonces estamos hablando de que la Asamblea Legislativa que abandona hoy con este periodo ya del proceso de elección cuando ya corresponde es el mes de mayo, ¿verdad? Cuando 30 de abril, el último día. Sí, 30 de abril, mayo, que ya comienza la nueva Asamblea Legislativa. Hay errores que no se deben de cometer. ¿Cuáles crees tú que entonces no se deben de cometer o cuáles deben de ser los parámetros de la continuidad de la forma en cómo se ha llevado a cabo? Te hago esta pregunta porque al final cualquier elector que te está viendo este día en tu territorio, La Libertad, bueno, esto es lo que piensa, así piensa mi diputado a quien a lo mejor te está dando el voto, ¿no? En particular, ¿cierto? Yo creo que como en esta ocasión, con mucha humildad, han habido muchísimos más aciertos que errores. Los errores se vuelven un poco no trascendentes, pero no hay que cometerlos. Al principio, por ejemplo, de las discusiones en la Asamblea, el Partido Nuevas Ideas, eso terminó rápido, terminó hace mucho, se le ocurría decir, este tema está suficientemente discutido. Y a mí me encanta debatir por mí, si en vez de una hora vamos a estar 3 horas, denle la palabra. Mira, y el presidente Castro tiene una apertura que no la ha tenido ningún presidente antes, les cortaban el micrófono. Y eso que ahora tiene una paciencia de santo el presidente Castro, porque mira, los 4 diputados del FMLN ya han hablado, ya han pasado proyectos de ley donde hablan cada uno de ellos, habla toda la fracción y hasta se repiten para hablar. Todo para después votar en contra, ¿te imaginas?
pero hay que escucharlo. Yo creo que eso cambió rápido, es una de las cosas que no eran las más bonitas. Yo creo que hay que debatir más si en la nueva legislatura entramos diputados que somos aliados, pues tenemos ese mismo derecho de hacer las propuestas y de estudiarlas. Yo creo que tenemos que coordinar un poquito más eso, sin embargo, entendiendo que la batuta la lleva pues quien saca más votos, claro, y el presidente es el que las va a ejecutar, él lleva la batuta para proponer qué camino se va a tomar, ¿verdad? No se trata de que vamos a proponer cambios de cosas financieras del Estado o de seguridad pública, no se diga nada de eso, ¿verdad? Sino que otro tipo de propuestas. Y todo este tema relacionado con presupuestos, designación de personal y todo esto, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu pensamiento con relación a esa discusión y a esos señalamientos que en su momento institucionalmente se le hacen al Congreso? Yo creo que lo hace siempre la gente de oposición. Yo le digo, acuérdate que la chiquitinada para mí se divide en chiquidiputados, chiquipolíticos, chiquianalistas, chiquiperiodistas, todos tienen su pedazo. O sea, no tienen valor los señalamientos de la chiquitinada, como tú dices. ¿Sabes por qué? La Asamblea Legislativa significa 60 centavos de cada $100 de presupuesto. O sea, no llegamos ni a $1 de cada $100. Entonces, por más que tú le apretes ahí la tuerca, apretemos la tuerca por otro lado. Los diputados, al nomás entrar, yo no me propuse, a veces dicen, mire, diputado, usted se propuso bajarse el sueldo. No, pues sí, yo no me propuse bajarme el sueldo, porque mi sueldo era similar de donde yo había estado 16 años antes en el Tribunal Supremo Electoral, Ernesto. Pero aún así lo hicimos, porque nos quitamos 2 de los 14 sueldos. Todos los diputados de los mismos de siempre ganaban 14 sueldos. Quitando esos 2 sueldos, nos disminuimos el sueldo indirectamente en el 22%. En mi caso, ahí sí tengo que hablar en mi caso, estoy a punto de culminar la legislatura. No creo que muchos diputados puedan decir lo mismo, y los de las legislaturas anteriores menos van a poder decir esto que yo voy a decir ahorita. La Asamblea no ha gastado un centavo en Romeo Auerbach en un pasaje de avión o en un hotel. No ha hecho un solo viaje. ¿Te has mantenido tú coherente con el tema? Por supuesto, ni carro de la Asamblea, ni algunas cosas que tengan que ver austero en el tema de gastos y abusos, que en algún momento en el pasado, no sé si todavía, entiendo que se mantienen y se cuestionan estos. Y que en el pasado eran abusos, porque mira, no hacer ningún viaje es bueno, pero no significa que los diputados debemos de estar excluidos del mundo. Vaya, mi tema que me apasiona, el tema electoral, hay temas municipales, relaciones exteriores como tal, pero lo que te quiero decir que al día de hoy, cero. Yo, por lo menos, te digo, yo como Romeo Auerbach, 0 viajes, 0 viáticos de alguna cosa, 0 vehículos, no tengo celular de la Asamblea, lo único que tenemos es lo normal que dan, y lo he explicado muchas veces, salario y todo lo que tengan que ver los gastos de administración de un grupo parlamentario. Ok, ese es un elemento que también subyace cualquier tipo de situación que la población está en algún momento valorando, y digo la población porque ha sido también tema de debate constante en medios como este en el que estamos. Yo siempre me he puesto a pensar, este es otro punto que me gustaría ver, cómo examinas tú el comportamiento que refleja la población de cara a lo que plasman las encuestas y el papel o el lugar que ocupan partidos como el que tú representas. ¿Cómo examinan esto a niveles de estrategia electoral, ¿no? Donde le da la mayoría prácticamente al oficialismo, tanto en la presidencia como también en la legislativa. ¿Cuál es la lectura que tienes tú de esto, aprovechando tu valoración? La primera lectura y mi primera opinión que yo hago siempre de las encuestas, Ernesto, es que el político que no tome en cuenta las encuestas o es muy tonto o es muy ingenuo, porque son una herramienta. Y luego digo una frase que dicen que para qué la digo, pero así soy yo, y las encuestas me afligen, pero no me aflojan, porque lo que hay que hacer es trabajar más. Yo creo que hay que entender que para diputados van a haber 14 elecciones este domingo, independientes una de la otra. No es lo mismo el panorama en La Libertad que en Cabañas, que en San Miguel, que en La Unión. Yo me preocupo por el mío de La Libertad. Hace 3 años yo me ubiqué como tercera fuerza, desplazando al FMLN a una cuarta fuerza y a Nuestro Tiempo, que quedó en una quinta fuerza. Porque el candidato de Nuestro Tiempo anda haciendo, dicen, como un video o algo comparando que por qué no entró Aida Betancourt Simán. Siempre le daba pena a ella poner su segundo apellido, pero ella es Simán, pariente de Javier Simán. Que por qué entró Aida Betancourt y no entró Romeo. Si es que la pregunta es por qué no entró Cristina Cornejo, si la que quedó abajo mío es Cristina.
y más abajo hay la Betancourt, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de la libertad. Por ejemplo, hace 3 años el FMLN fue más fuerte en San Miguel que Gana. Entonces, cada departamento va a depender el partido político, el candidato que pongan, el clic o el vínculo que logre hacer el candidato con la población. Yo creo que en mi caso, pues, lo que sí siento y agradezco mucho a Dios es el cariño de la gente. Estuve el domingo en ¿Tú crees que ese impacto de la población, digamos, o mejor dicho, ese comportamiento de la población se contrapone con la propuesta que tú llegas ahí a decirles, miren, este es el tema que vamos a resolver? Porque me gustaría que habláramos de tus propuestas, que en algún momento hilvanamos la relación en la cual te mantienes ahorita vigente como diputado y qué es lo nuevo que le vas a ofrecer a la población. Claro que sí. Fíjate que un tema importante, te estaba contando el domingo, estuve en Ciudad Arce en el mercado y cuando te digo que el cariño se nota es porque me invitan a pasar al puesto de ellas porque quieren una foto conmigo y están agradecidos, y este es el tema más importante, por la seguridad. Claro que me dicen, mire, ahora éntrele diputado, y las señoras del mercado no te van a andar, no te andan con medias tintas. Ahora, pues, lo voy a decir, pues no sé si ahora no voy a andar de Aragán y éntrele a tal tema, ¿vea? El económico o el que sea. Ayer visitando en la colonia Quesaltepec de Santa Tecla, las personas, Ernesto, invitándome a pasar adentro de su casa y sentarme con ellos un ratito a platicar. Yo he subido alguna de esas fotos. Eso simplemente lo agradezco como cariño. Yo entre varias propuestas, porque voy a seguir impulsando, todavía tengo unas 15 ahí que propuse y que no me las han agendado los amigos aliados de Nuevas Ideas, y yo voy a seguir insistiendo, siendo creativo. Yo no voy a chillar como arena y de frente que dice, a mí no me pasan mis propuestas. No, si yo voy a esperar turno, yo que soy aliado tengo que esperar turno, ellos realmente... Pero ¿y qué queda toda tu buena intención, sana intención, cuando haces una propuesta y no le dan, digamos, la atención que se merece? No, yo sí paso una buena propuesta y no ha pasado, siento que ya no soy yo el que debo, sino que el que tiene los números para hacerlo es el que debe de explicar por qué no aprueba una buena propuesta. Porque la población sí me lo dice, ya vimos que usted la propuso. Por ejemplo, tú pusiste, digamos, como parte del proceso jurídico a lo que lleva un tema que está ahí latente, que es el tema de la posible reforma constitucional. Tú presentaste una petición en la que anunciabas la necesidad de ser sometido a consideración para estudiarlo y posible aprobación en la próxima elección, ¿sí? Claro. Como lo indica el protocolo jurídico, ¿sí? Y esa de alguna manera no ha tenido, digamos, como no tuvo la atención esmerada. Entiendo, y eso es bien importante, amigos que nos están sintonizando, para mañana tiene previsto, hay sesión plenaria que entendería no estaba programada. La pasaron de martes para miércoles y bueno... Habría que esperar qué se va a tocar mañana. Podría ser un tema como ese, pero desde el punto de vista quizá metemos algunas reformas constitucionales y si lo deciden ellos será. Y si no, decir, bueno, el protocolo exige 10 votos. 10 votos. O sea, ¿tú no tuviste esos votos? Fíjate que tenemos, te explico todo, tenemos hasta el 30 de abril para hacer reformas. Algunas es ideal que las hubiésemos hecho antes del 4. Sí, pero tienen que someterse por protocolo jurídico antes de someterlas a elecciones. Porque hay un fallo de la sala que dice algo así, pero ese es debatible. Ya como Constitución tenemos hasta el 30 de abril. No es que te amarre ese fallo. ¿Ah, de veras? No amarra. No lo amarra. Te voy a decir una de las que he hecho. Yo he propuesto que el Tribunal Supremo Electoral ya no sea electo con propuestas de partidos políticos. Saquemos esa parte de los partidos. Esta es la oportunidad de oro. Mi propuesta es que venga a nombre de Corte Suprema de Justicia, digamos, pero no estoy casado con eso. Y te voy a explicar rápido por qué. Ahorita dice que los primeros 3 lugares de la elección presidencial meten un magistrado propietario. Si el segundo y tercer lugar andan por el 2%, vamos a tener magistrados por residuo. Le vamos a dar el mismo magistrado a Arena y FMLN que a Nuevas Ideas, que va a sacar el 80%. No me parece eso coherente. ¿No lo ves democrático? Aparte de ser constitucional, pues para eso se hace la reforma, ¿no? Sí, obviamente. No, democrático no lo veo. Que participativo, que alguien con el modelo sistema que tenemos nosotros. No, metamos al colegio de abogados o a la asociación que quieran, como decida el presidente de la República, el partido Nuevas Ideas, que va a tener la mayoría. Pero tenemos una oportunidad de oro de sacar eso, siempre lo hemos criticado, las cuotas partidarias. Tengamos un Tribunal Supremo Electoral 100% y eminentemente técnico. Felicito a los actuales, lo eligieron Arena y Frente.
y hoy reciben críticas de ellos porque están tratando de hacer todo lo mejor posible en un trabajo técnico. Qué interesante. Voy a dar una pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco sobre este tema de territorial para la libertad, un desarrollo de mucha apuesta en la parte turística, pero también el tema de la agricultura. Lo he escuchado decir que es de grandes necesidades para poder desarrollar y potencializar territorialmente este departamento, por el cual tú corres en este proceso de candidatura a reelección como diputado, ¿cierto? Voy a una pausa. Ahora me cambies. 7:01. Regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos en este conteo de horas y en una recta final en la que sin duda alguna examinamos los perfiles, las propuestas de los diversos actores que están participando en este proceso electoral. Hoy me acompaña Romeo Auerbach, diputado del partido GAN actualmente y también candidato a la reelección, siempre por este partido, por el Departamento de la Libertad. Y hemos hecho un repaso sobre el papel de la actual Asamblea Legislativa, su rol frente a ello y por supuesto también ahora de cara a este nuevo desafío que representa para la Asamblea Legislativa con temas importantes de país y que los recogemos de la sintomatología que expresa la población misma en estas encuestas que presentan los diferentes institutos de opinión. Ahora, yo quisiera que me hablaras un poquito sobre el enfoque directo del cual y por la que los residentes del Departamento de la Libertad pueden y deben de votar por ti. ¿Por qué? Bueno, mira, a mí me toca más fácil ya siendo diputado. Dos cosas pienso yo. El que no es diputado pues viene a pedir que le den la oportunidad de serlo. A mí ya me la dieron hace 3 años, o sea, hoy solo me toca preguntarles que si me he ganado la confianza en estos 3 años, pues que me vuelvan a marcar. ¿Y tú cómo te sientes? Yo me siento bien, me siento con bastantes oportunidades. Yo hice mis sondeos también con equipos míos, me encanta, sé de esa materia. Mis encuestas pegan muy bien. Yo molesto, no como las del señor amigo Araujo. Araujo, bueno, no sé, el malo o el bueno para quien sea, porque ahí está Carlos y Walter, cada quien está en un bando. Que no le pegan, yo mandé a hacer mis encuestas. No, me encanta la parte electoral y estadística. Sé cómo hacerlas con el muestreo. Encuesté Santa Tecla, Colón, Zacacoyo y Tepecoyo, y mis números. ¿Pero de cuál encuesta te hablas? ¿De que te hacen de ahí? No, yo las mandé a hacer yo con mis... Bueno, con uno de los dos, pero los dos son buena gente, ¿no? Ok, pero... No, pues igual. No, en buena gente si estamos hablando de política. Uno está en por eso. Uno está en el lado, A del disco y otro en el lado de B. No, o sea... ¿Pero qué? ¿Te colocan a ti como...? Pero esas yo las mandé a hacer y el resultado es bueno. Es positivo. Para mí es positivo. Recuérdate que con este nuevo... ¿Qué dicen las otras encuestas? Te tiran abajo. Lo que pasa que, mira, yo creo, yo le mandaba a decir con alguien, al señor Picardo, primero lo felicitaba porque por lo menos él hizo ya eso de sondear los departamentos. Ese sí. Pero fíjate, la UFG, en la primera que hizo en La Libertad, la muestra era 246 personas. Y yo creo que quizás, yo a veces lo he criticado a él porque él es antigobierno, pero estamos hablando de cosas políticas, no personales. Y yo creo que ahí me cayó mi vuelto porque en la siguiente, en vez de 246, la muestra fue 180. Y son 700,000 votantes en Libertad. Yo creo que una buena encuesta deben dar cerca de los 1,000 encuestados y si no podés, aunque sea unos 700 o algo, para que puedas tener y bien hecha geográficamente. Pero recordad que tienen que lidiar ahora con un nuevo método de elección, que es la fórmula de Dejón. No, pero es que te digo... Que de alguna manera te va a llevar un poquito más la complejidad. No, de preferencia estamos de acuerdo, sí. ¿no? Okay. No, porque 180 muestras significa que le preguntaron en La Libertad a 180 personas nada más. Creo que... Es más, yo mi encuesta de Santa Tecla la hice con 245 muestras. Santa Tecla. Porque yo necesito que esté un poquito más bajo el margen de error. Ok, pero Santa Tecla, bueno, La Libertad perdió 13, con el nuevo... De 10 pasó a 7. A 7, perdió 3 diputaciones, ¿no? Sí. Más complejo todavía. Es más complejo y el sistema favorece más a los partidos grandes, pero en este caso el Partido Nuevas Ideas es grande porque el pueblo apoya al Partido Nuevas Ideas. Aquí, si Arena y Frente quieren ser grandes, que se ganen al pueblo. Pero ¿y tu partido voten, cómo queda en esto? Perdóname un poco la palabra, ¿no? La pregunta. Queda más difícil la situación porque es más difícil obtener un escaño por departamento, que es nuestra meta. Se vuelve más difícil, pero no imposible de lograr. Si la gente le parece bien, yo tengo que duplicar mi votación, entonces por eso pido
que me marquen más, y les estoy diciendo, porque tengo que duplicar mi votación. Hoy me conocen más que hace 3 años. Fíjate que la misma pregunta le hice a alguien que corre también por el mismo departamento y me dio una respuesta que me pareció bastante certera, ¿no? Me dijo que el que resulte ganador va a ir con mayor legitimidad, me dijo. Ha de haber sido sí, por el tipo. Ha de haber sido el chino, porque él no es que no gana, sino que lo que pasa es que no pierde. No, pero él no va por la libertad, él va como candidato presidencial. No, pero ha de haber sido de la recuerdo escuela. si fue el licenciado Urias, ¿no? Creo que va el diputado del PDC, creo. Sí. ¿Verdad? No, eso es claro. Son varios los que van ahí, ¿no? Y son Lo que pasa es que se han fuerte. mudado varios. Vea, Luis Urías realmente era diputado de Cabañas y por el PCN, pero perdió en la elección del 2021. O sea, él viene de perder una diputación. O sea, el pueblo le dijo que no en Cabañas. Tienes que lidiar para estratégicamente ver qué horizonte tomas de todos estos candidatos. Llevas también a Francisco Lira, ¿no? Él va por Arena, sí. Arena, no, por eso, Sí. digo de tus competidores, Francisco Lira. No, mi competencia es alcanzar a Arena. Wendy también de nuestro tiempo, ¿no? Sí, creo que ella es la concejal. No, Vamos. Es concejal de Santa Tecla. Pero con todo respeto, ellos no son competencia en lo que yo estoy haciendo, sino que mi competencia es ver cómo quedo en segundo lugar desplazando a Arena. Ahorita soy tercero. Sí. Todos los otros partidos que tú me dices están muy abajo y en las encuestas de también 7, entonces, ¿cómo ves, no, yo de digamos, 7, en términos? mira, yo le digo a los amigos aliados de Nuevas Ideas, ellos dicen, vamos por todo. Yo les digo, espérense, no por todo, al menos 59, porque uno me lo voy a llevar yo. Entonces, lo mismo les digo en La Libertad, o sea, de los 7, pues que se lleven 6 y yo seríamos 7 diputados que siempre estuviéramos apoyando al presidente, no hay problema. A ver, ahora, esta situación sin duda alguna te representa un mayor, y lo hablábamos extra cámara, un mayor desafío, sobre todo por esa misma fórmula. Hablamos de la preferencia, ahora hablemos un poquito de la elección, las complejidades que hay ahora con este nuevo método, ¿no? Es que este nuevo método, la gente tiene que entender, se aplica en muchos países, Guatemala, España, en muchos países. Favorece a los partidos grandes, pero es que un partido es grande si un pueblo lo apoya. Entonces el problema no es ese, porque tú no le puedes decir a Nuevas Ideas que por qué le va a afectar o no. Ahorita todos vamos con las mismas reglas, todos podemos sacar la cantidad de diputados que querramos si el pueblo no las da. Porque Arena y Frente no la van a sacar porque la gente no los quiere, ¿verdad? Pero al final, si son las mismas reglas y el Tribunal Supremo Electoral tiene a 0, está a 0 los datos. Bueno, ya no, San Salvador sí ya entraron más de 100,000 votos. Está a 0. Significa que todos le podemos entrar y todo. Una elección, esta elección no tiene por qué ser exactamente igual que la del 2021. Las cosas cambian, los candidatos, pues algunos sí resultamos electos, en otros partidos los candidatos son nuevos a los que llevaban hace 3 años. Lo que hay que hacer es decir de cara a la población qué quiere hacer uno, qué ha hecho como diputado y qué está proponiendo, o en posiciones específicas, Ernesto, qué papel va a tomar con el aborto, con la pena de muerte, con matrimonios del mismo sexo, con la ideología de género. Lo tienen que decir para que la población los conozca y que después no venga una sorpresa el día de que haya una nueva legislatura. Ok, tengo una pregunta acá. ¿Qué opina tu invitado con relación al resultado de las votaciones en el exterior? ¿Era lo que se esperaba? Se corre mucho el rumor de que no era lo que esperaba el oficialismo. ¿Qué información tiene tu invitado? Fíjate que en primer lugar te voy a decir que para mí es un rotundo éxito, en primer lugar, ¿sí? Porque la votación más alta con los mismos de siempre fue 4.500, que mandaban, la papeleta la mandaban por correo y a mucha gente adrede, creo yo, se los mandaban después del día de la elección, es la papeleta. Hoy van más o menos 130,000 votos para presidente y 110,000 para diputados. Es lógico que no sean lo mismo. Aquí el presidente es el que arrastra. El presidente es el que va a jalar los votos para diputados de su partido y no todos han votado, todos los que han votado para presidente no han votado para diputados, no les ha interesado, pero es un número alto. Sí, hay como 140, según anoche yo vi una actualización, hay como 140. Ya tuvo que haber subido. Yo creo que... Pero para diputados era menos. Era menos, porque el clic aquí, el líder y la figura es el presidente Bukele, nadie se va a quedar sin votar por él, pero si no les apetece votar para diputado, están en su derecho. Su derecho ciudadano. Yo lo que creo es que la oposición nuevamente vuelve a ser torpe. La oposición dijo que esto iba a ser un fracaso. Ahora te dicen que porque han votado 140,000 de 740,000. Hombre, pero entonces ustedes siéntanse mal como Arena y FMLN, porque votaron 4.500. ¿Por qué les votó tan bajito? Yo trabajé en el tribunal, yo sé la respuesta. Ellos boicotearon el voto en el exterior porque todos los sondeos decían que el presidente de la República es
muy querido afuera. Entonces, ¿qué hicieron? Boicotear. Hoy tienen todo el derecho. La ley del voto en el exterior, siempre lo digo, Ernesto, es 1.000.000 de veces mejor que la que teníamos. Pero a mí no me gusta del todo. Hay que arreglar algunas cosas. Yo quiero que el que sea de la libertad vote por la libertad y no por San Salvador. No debe de ser así. El de San Miguel que vote por diputados de San Miguel. El de Morazán por diputados de Morazán. Pero hoy técnicamente pues no se pudo. Van todos esos votos para San Salvador. Por lo menos van a votar, pero lo debemos de corregir. Quiero que en un futuro, cuando alcance la cobija, que es el pisto, también haya votación en el exterior para alcaldes. Hoy no pueden votar para alcaldes. Pero tenemos una ley que de verdad funciona por fin, no una burla como la que había antes. La ley que hay ahora les está permitiendo a la gente desde la comodidad de su teléfono votar, ¿se imaginan? Lo que les hacían hacer antes, llenar un formulario para decir que te inscribías. Nadie ha llenado, nadie se ha inscrito o preinscrito. Están esos 740,000 listos para agarrar el teléfono y votar. Y luego les hacían llenar otro formulario para decir que dijeran que sí querían votar. Fíjate, ese era ilógico, pero era parte del mecanismo de excluir. Y luego las papeletas de votación les llegaban después del día de la elección. Entonces ya no iban a contar. Yo creo que ese reto se ha superado, como me preguntaste, por muchísimo. Para mí lo defino en rotundo éxito. Otra bofetada para Arena, FMLN, Vamos en Nuestro Tiempo, que hay que decirlo. Votaron en contra y hoy piden el voto. Fíjate que la de Vamos dice, voté en contra porque hay cosas de la ley que no me gustan. Es una sinvergüenza, porque de todos modos, si era mejor ley, hubiera votado a favor y hubiera dicho qué es lo que no le gustaba. Pero ella se opuso a que tú votaras en el exterior y hoy te dice, hermano de la diáspora, dame la oportunidad. Creo que es incoherente. Ok, mira, mito o realidad, el hecho de que se habla mucho que está en juego la existencia o la desaparición de los partidos políticos a raíz de toda esa tendencia que reflejan las encuestas. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, hay 13 partidos políticos legalmente inscritos, de los cuales solo 10 están participando, o sea que hay 3 que se salvan, ahí van a quedar porque no están participando. Y de los 10 que están participando, si no sacas al menos un diputado o 50,000 votos, desapareces. No solo necesitas lo del diputado. Yo sí pienso que un partido político sin diputados en la asamblea es como un cuerpo sin alma, ¿vea? Ya no vale mucho la pena, ¿vea? No creo que los 10 partidos políticos obtengamos diputados, me voy a meter. Yo creo que va a haber representación de unos 4 partidos políticos en la asamblea. Hay que ver si de esos que no tienen diputados llegan a 50,000. Si no llegan a 50,000, pues se les tiene que cancelar, así como está la ley. ¿A quiénes ves de acuerdo a ese horizonte, no? Fíjate que realmente se ve bien feo estar hablando de cómo... Gana no lo veo, porque Gana de entrada, aunque no sacáramos diputados, pero sé que vamos a tener diputados, Gana como no va a tener más de 50,000 votos a nivel nacional, si digamos solo yo en La Libertad le ando tirando a sacar casi esa cantidad. Entonces, no es el caso de Gana. No me gustaría decir qué partido sí estoy seguro que esté difícil, pero si tú te inscribiste, por ejemplo, Vamos y Nuestro Tiempo, te inscribiste solo en 6 departamentos, tenés menos posibilidades estadísticas de lograr los 50,000 votos. A ver, Romeo, hemos hecho una radiografía, una lectura, hemos logrado hacer una descripción de esa fotografía de momento, de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde debe ir el país. Casi de rigor estoy preguntándole siempre a los candidatos ya para el cierre de la conversación que tengo con ellos, ¿por qué votar por Romeo Auerbach? ¿Por qué? Pues sí te lo contesté un poquito antes, ya te dije que en mi caso es más fácil porque yo solo les tengo que decir que si me gané la confianza de ustedes como diputado, me busquen bajo la bandera naranja de Gana en la papeleta María de la Libertad este 4 de febrero y me marquen, porque seguimos. Ya me conocieron 3 años, sabrán decir si vale la pena que Romeo siga o no. Bueno, quiero agradecerte el que me hayas permitido conversar contigo. Vamos a estar muy atentos al curso de cómo siga, digamos, de aquí a el día de mañana, que a las 0 horas pues concluye la campaña electoral. Ya ustedes como partido ya tuvieron el cierre, ¿no? Sí, yo mi cierre lo ando haciendo contento. Hoy voy a estar en varias colonias de Santa Tecla, ya estuve 2, hoy voy a estar en otras 2 más, en la San José, en Pinares de Suiza, y probablemente el miércoles en colonias de Antiguo Cucatlán. Vieras el casa por casa, no hay nada que se le compare. Platicar con la gente, estrecharles la mano y ver cómo sienten el país. Bueno, te agradezco muchísimo. Vamos con Luis Ernesto Mendoza.
que nos tiene información importante a esta hora de la mañana. Luego una conversación también desde la perspectiva del candidato presidencial de nuestro tiempo, el doctor Luis Parada, con quien vamos a hacer un análisis también de su candidatura y de aquellos elementos desafiantes que se prestan en el contexto de esta campaña electoral que también para presidente concluye el día de mañana a las 0 horas. Pausa y regresamos con más y no nos cambie. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a Luis Ernesto Mendoza por la información. Vamos en esta segunda parte del programa, como siempre, siguiendo el guión de poder conocer el perfil y poner en perspectiva la opinión de nuestros invitados. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida al candidato a la presidencia por el partido Nuestro Tiempo, el doctor Luis Parada. Bienvenido, gracias Luis por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, un gusto estar aquí nuevamente. Gracias. Creo que es importante, después de todo este tiempo, desde que estuvimos la vez anterior, preguntarte cuál ha sido tu valoración de ese trabajo territorial en la que has logrado tener la oportunidad de conocer la opinión de la población frente a los retos que se presentan como desafiantes en este periodo presidencial. Sí, la vez pasada que estuvimos acá el 7 de noviembre, ¿sí? Si mal no recuerdo. Que casualmente el día siguiente fue cuando capturaron al Crook. Sí. Y habíamos hablado del tema de seguridad y cómo la seguridad era una ilusión. Y te decía que es una ilusión porque detrás de esta seguridad hay un pacto con las pandillas del gobierno actual. Y hemos visto todos los acontecimientos que se han dado acá y podemos hablar de eso más tarde. Pero lo importante es, sí hemos tenido bastante acercamiento con la gente. Hemos estado yendo a hablar con las personas, no solo casa por casa, así superficialmente, sino que entrar a la casa de ellos y platicar a veces por horas. Ayer, por ejemplo, anoche, estuve en la casa de 2 personas en Santa Ana, en el departamento de Santa Ana, y pudimos platicar a profundidad con todo lo que les preocupa. Y lo que veo reflejado en eso es una conciencia, primero, de la gran importancia que tiene esta elección y de ir a votar. Y eso me agrada, porque la gente sabe que esta elección es la más importante en la que ellos habrán podido votar en sus vidas. Y una de esas personas, por ejemplo, tiene alrededor de 70 años de edad y me dice, es la elección más importante y voy a ir a votar, a pesar que él está en silla de ruedas, va a ir a votar el domingo. Y eso me llena de mucha satisfacción. La gente siente la presión no solo económica, sino que de la pérdida de libertades y de la pérdida de separación de poderes, de libertades políticas. Y se preocupa porque ve reflejados problemas que ya se habían vivido antes en el país y ahora los podemos empezar a vivir nuevamente. Así es que sí tengo la certeza que las encuestas no le están diciendo, no están siendo para nada correctas, no por culpa de las encuestas, sino que por la culpa del miedo que este gobierno ha metido en la gente con el régimen de excepción, con poderes dictatoriales que pueden ocuparse arbitrariamente en cualquier momento para meter a alguien en la cárcel y no se vuelve a ver, por lo menos por un año sí se vuelve a ver, o gente que tiene ya más de un año inocente que está en la cárcel. Entonces la gente cuando llega un encuestador o cuando le contacta por teléfono, ¿tiene miedo de opinar o de decir estoy en contra? Claro. ¿A eso te refieres? Sí. Pero lo que hace es darle el bien, entonces. ¿Tú crees que esos datos no son reales, entonces? Estoy seguro que esos datos... ¿Crees que la población no está contenta con el régimen o con los resultados que ha tenido? Estoy seguro. ¿La baja de la criminalidad en el país? No, la gente está contenta con la seguridad. Perdón. Está descontenta con la forma en que se ha obtenido. Está descontenta con que haya habido, primero, pactos con las pandillas. Y ya están dudando si es una verdadera seguridad, que una verdadera seguridad es una que está construida con base a la verdad. Que no te están diciendo que es por el régimen de excepción, pero en realidad es por pacto con las pandillas. La gente está dudando ya si esta es una seguridad sostenible. La gente, por supuesto que todos estamos contentos con tener seguridad, pero queremos saber cómo es que se ha obtenido esta seguridad. Si es con pacto con las pandillas, es una seguridad que se puede romper en cualquier momento y eso es lo que no queremos regresar. Y como candidato, ¿qué propones para poder
partamos de que los salvadoreños te den a ti el aval para dirigir el país. Sí. ¿Qué harías tú con ese componente que cuestionas hoy en día como candidato? Sí, pero déjame tal vez terminar la pregunta anterior, porque solo te estaba dando un ejemplo de lo mucho que ves. Sí, sí, pero la pregunta era que si la gente estaba diciendo su intención de voto real o no. Por ese mismo miedo, la gente, aunque esté en contra, ya sea por el desastre de la economía, por toda la corrupción y la falta de transparencia de este gobierno, que son las promesas insignes del gobierno, combatir la corrupción, o por las capturas de más de 20,000 personas inocentes que no tenían nada que ver con las pandillas, y que ahí están pudriéndose en la cárcel bajo cargos de agrupaciones ilícitas, personas incluso que yo conozco personalmente, a ellos o a sus familias, y que no había ningún indicio, personas con cartas de libertad y no las dejan salir. Entonces todo ese descontento de todos los gremios, de todas las personas a las que les mentió Bukele hace 5 años para llegar a la presidencia, aún toda esa gente cuando les preguntan en las encuestas, y esto me lo han dicho personas que han sido encuestados tanto personalmente como por teléfono, y les preguntan que qué piensan del presidente y que si apoyan, cómo votarían, todos dicen que lo apoyan, porque nadie quiere admitir a un extraño por ese mismo temor de que ya lo tengan fichado para cualquier cosa y con cualquier excusa se lo van a llevar. Dicen que sí lo apoyan cuando no lo apoyan, y eso te da un efecto doble de distorsión en las encuestas. Porque si, por ejemplo, digamos que sea 10% de las personas que están en contra del presidente, pero te dicen que están a favor, ese 10% tú se lo sumas acá y que queda abajo. Pero ¿qué pasa si ese 10% en realidad no está aquí? Se baja, pero está acá, sube. Entonces eso es un efecto doble de distorsión en las encuestas. Así es que esa es la respuesta a la pregunta. ¿Qué haría diferente? Sí, o sea, digo, ¿cómo tratarías tú porque aquí el propósito de diálogo de esta mañana contigo es conocer, bueno, parte de esa experiencia que recoges de tu visita en el campo y qué es lo que propone para resolver. Tú hablas que, si bien es cierto, y ese fue el énfasis que retomo de tu primera intervención, que el tema de la seguridad en el país es innegable, se arreglaba, pero hay cosas que no cuadran, diríamos, ¿no? Claro, que es el tema de la sostenibilidad. ¿Qué harías tú si es que detrás de todo esto lo existe como a tu criterio dicen, ¿no? No, por ejemplo, o sea, te voy a explicar la diferencia. Por ejemplo, yo podría estar completamente sin trabajo, sin ahorros, pero tratar de vivir una vida que aparenta que yo tengo dinero, ocupando créditos, ocupando tarjetas de crédito y todo eso, pero eso no es sostenible. Algún tiempo se acaba y todo se viene abajo. Ese es el problema con la seguridad. Ahorita la estamos experimentando, pero ya es innegable. O sea, aquí no hay dudas. Este gobierno ha pactado con las pandillas. Y lo pactó desde el primer día. Incluso estaba pactando con las pandillas desde antes de llegar al gobierno. Y eso, como te lo dije la vez pasada, no me lo estoy inventando yo. Está en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2 acusaciones penales en las Cortes Federales de Nueva York contra miembros de la MS-13. Entre ellos está el Crook. Ahí aparece bien detallado. Y que como resultado, por ejemplo, del pacto con las pandillas fue que el partido del presidente, el Partido Nuevas Ideas, fue que obtuvo su mayoría calificada, que actualmente lo tiene, porque todos los pandilleros, sus familiares y sus allegados votaron por el partido del presidente. Y por eso se empezó a desmantelar la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General y toda la... Ahora ya hay un dictador, porque una persona controla lo que se hace en todo el país y no hay ningún contrapeso institucional, ni de los otros órganos del Estado, ni de instituciones que deberían ser independientes, como son la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el mismo Tribunal Supremo Electoral, que debería ser independiente. Ahora no hay ninguna confianza de que ellos son un árbitro independiente. ¿No tienes confianza? No, absolutamente Tengo ninguna. La pregunta obligada, y si no hay confianza, ¿por qué participas? Porque es nuestra obligación como ciudadanos ocupar todas las vías posibles para poder denunciar y dar una alternativa a la gente. Y esa alternativa es la que me estás preguntando y te voy a hablar. Pero no podemos permitir, solo porque el árbitro, por ejemplo, estamos en un partido de la Selecta contra la selección de Estados Unidos y el árbitro, la Selecta va ganando 3-1 y se ve que el árbitro empieza a pitar faltas y amonestaciones y expulsiones y penaltis que no existen.
no significa que la selecta va a dejar de jugar, pues. O sea, nosotros tenemos que defender la institucionalidad, la libertad del país, ocupando todas las vías, aunque no tengamos confianza en el árbitro. Por eso es que estamos participando, porque es nuestro deber. Y nuestro deber ocupar esta oportunidad para estar denunciando y proponiendo. Ok, denuncia y propuesta, ¿no? Así es. ¿Sí? La propuesta primero es cuando alguien... Tu denuncia ahí termina, digo, desde el punto de vista de que eso es lo que tú ves en esta campaña, sí, a la hora de hacer una valoración. No, claro. ¿No te convence cómo ha estado esta campaña electoral? No, es que cómo va a convencer si por primera vez en la historia democrática de El Salvador y de hace 90 años, por primera vez un presidente está queriendo reelegirse inconstitucionalmente. Y no solo eso, sino que no hay una tan sola institución, un tan solo funcionario que esté defendiendo la Constitución. Esa sala de lo constitucional ilegítima. ¿Y tus colegas diputados de gremio, abogados de gremio acá en el país, cómo los ves? Bastante silenciosos, es que todo el mundo tiene miedo. Y yo no sé, la verdad, yo no soy quien para criticar, pero no son los salvadoreños que yo recordaba. Yo recordaba salvadoreños valientes, rebeldes incluso. O sea, cuando ha habido un abuso, cuando ha habido una total violación de la Constitución, por ejemplo, no, hombre, yo habría esperado esas calles llenas cada vez que por ejemplo, me revelan que un funcionario del gobierno sacó de la cárcel a un pandillero con una condena de 40 años, el Kruk, que tenía solicitud de extradición de Estados Unidos, alerta roja. Viene el funcionario por su propia admisión en un audio que no lo ha negado nadie. Lo saca de la cárcel, lo lleva a Guatemala, lo saca del país. Aparece allá después en México. Ahora nos enteramos la semana pasada que la reacción del gobierno cuando se dio cuenta que estaba ya localizado en México fue tratar, no de pedirle ayuda al gobierno mexicano para que lo capturara legalmente y lo trajera de regreso al país, sino que de una manera secreta hacer negociaciones con coyotes y con líderes de la otra pandilla para que, haciendo conexiones con narcotraficantes mexicanos, lo secuestraran y en secreto lo entregaran vivo o muerto aquí a El Salvador para que no llegara a las manos del gobierno de Estados Unidos, para que no se les destapara ese pacto corrupto que han tenido con las pandillas. Y se les revirtió porque no solo el Kruk fue capturado el día siguiente de que hablamos, y yo te anticipaba que eso iba a suceder, que era inminente, no tenía ninguna idea, pero al estar ubicado era evidente que ya estaban detrás de sus pasos. No solo eso, sino que el mismo dirigente de la otra pandilla, que es el que estaba negociando con los policías el pago de $1 millón para que el cartel de México lo trajera de regreso a escondidas para que no lo cayera en manos de Estados Unidos, el Kruk. Ese otro pandillero ya está en Estados Unidos también y ha revelado todo lo que se ha conocido. Entonces, ¿qué haría Luis Parada diferente? Luis Parada es una persona completamente opuesta a lo que es Nayib Bukele. Nayib Bukele engaña, miente. Luis Parada habla con la verdad. El primer cambio que vas a ver, no solo en seguridad, sino que en la forma de conducir al país, es hablarle a la gente con la verdad desde el principio, no ocultar nada, no tener ningún pacto oculto, secreto, ilegal, con pandilleros, con criminales, ni con nadie más. Todo va a ser abierto. Esa es una diferencia que va a tener impacto no solo en la seguridad, sino que en la economía, en la agricultura, en la salud, en la educación. Todo cambia y todo está interconectado. Y de eso podemos hablar. Interesante. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, voy a tomar como punto de partida, para cuando regresemos, otro de los grandes desafíos que se logra visualizar en esos documentos que se conocen como encuestas, que la población le expresa, el tema económico, una preocupación que tiene. Luis Parada tiene una propuesta para desarrollar al país bajo esa nueva ruta y saldar esos problemas que la población se aqueja hoy en día, que es el tema económico. Sí, hablamos de esto cuando regresemos. ¿Te parece? Indudablemente, gracias. Voy a una pausa, 7:38. Gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos con el candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, y hemos hecho un repaso desde el punto de vista de la experiencia que ha logrado recoger él en su campo territorial, tomando también alguna sintomatología que expresan las encuestas electorales con respecto a temas fundamentales como es el caso de la seguridad pública, el régimen de excepción, y ahora vamos a tomar como punto de partida, corriendo en el tiempo, en este espacio, para ver y conocer desde la perspectiva que ofrece él como candidato frente a estas inquietudes que expresa la población para mejorar la economía en el país. ¿Cuál es tu valoración? Ya hicimos un poco la valoración en tema de seguridad pública, ¿no? Y tienes tus valoraciones, tus cuestionamientos y tienes tus propuestas. Dices que hablarías con la verdad, sí. Plantearías la necesidad de mantener, digamos, sostenible en el tiempo el tema de la seguridad y no bajo lo que tú calificas como negociaciones, ¿no? Que son palabras tuyas las que has No dije negociaciones. Dije o tregua o pacto, ¿verdad? No, pero hay que hablar... Claro, un sinónimo de pacto es negociación, yo me acuerdo... No es lo mismo. Sí, no es lo mismo, semánticamente a lo mejor no, pero entendemos que eso sea así. No, mira, es que una cosa es que tú y yo conversemos. De acuerdo. Otra cosa es que negociemos. Pero pactamos. Otra cosa es que hagamos una tregua, que es algo temporal. Pero pactamos. Un pacto es algo... Antecede todo eso, pero bueno, un pacto es el nivel más alto. Okay. Por ejemplo, los acuerdos de paz. Okay. Esos fueron un pacto firmado, ¿sí? Y que este presidente está queriendo... ¿De dónde vinieron los acuerdos de paz? De una negociación. Claro. Entonces ese es el tema. Pero bueno, sí, dejemos un poquito ya en temas gramaticales y la semántica. Regreso. Es que no es gramatical, es que es fundamental. Sí. Una cosa es que converse. Vaya, yo puedo... Tú puedes, vaya, por ejemplo, durante la guerra yo estuve en combate, yo platiqué con guerrilleros capturados, pero no fue una negociación, fue una conversación para ver qué pensaban, por qué se habían metido. A mí me gustaba conversar con ellos, pero eso no es una negociación, mucho menos una tregua, mucho menos un pacto. Entonces, lo que yo te quería decir es que el gobierno actual ha llegado al nivel más alto, que es un pacto donde incluso las pandillas tienen gente en el gobierno. Ok, pero dejémoslo pues. Pero bueno, y tal vez económico, sí. Para finalizar con eso, te voy a relatar algo de mi vida personal que quizás no sabe la gente por qué yo sé tanto sobre las pandillas. Yo en Estados Unidos, entre el año 2004, 2005, fui miembro de un jurado, o sea, fue uno de los 12 miembros de un jurado federal en Estados Unidos, en el estado de Virginia, que estuvimos decidiendo por 8 semanas. Yo pasé 8 semanas de mi vida exclusivamente en un juicio penal contra 4 miembros de la MS-13 allá en Estados Unidos, que pedía el gobierno federal la pena de muerte contra los 4 de ellos, acusados de haber asesinado a una ex compañera de ellos, Brenda Paz, un caso muy famoso, que estaba bajo el programa de testigos protegidos federal, y la asesinaron para que supuestamente no, o en represalias porque se dieron cuenta que ella estaba colaborando con el gobierno contra uno de los 4. Allí en esas 8 semanas, que incluyeron 2 semanas solos para hablar sobre la pena de muerte, me pude, a través de escuchar el testimonio de más de 50 miembros de las pandillas de allá, de expertos, peritos en pandillas, tuve el conocimiento bastante profundo de por qué se meten los jóvenes en las pandillas allá, en la conexión entre las pandillas de allá y las de acá. Y eso me da de visibilizar que la solución del problema de seguridad de El Salvador no es solamente, es tener a la gente, a los criminales en la cárcel, pero la otra parte es trabajar con las condiciones sociales, económicas, pero más que todo de la gran aislamiento que hay entre el resto del país y otra parte del país que como que no existieran. Allí es donde tenemos que apuntar los esfuerzos de todos los ministerios del Estado para llevar desarrollo, una vida digna a todas esas personas que viven en niveles que no son dignos para seres humanos. Esa es la única forma en que vamos a tener una seguridad permanente. Pasemos a la economía.
Pero la economía es el problema principal que están sintiendo todos los salvadoreños. El costo de la canasta básica, el costo de la vida, de la vivienda es prohibitivo. Ya no alcanza. La gente ya está hasta dejando de comer. Por lo menos un tiempo de comida porque ya no alcanza. Y ha cambiado completamente. La pobreza extrema se ha duplicado, la pobreza se ha aumentado, la clase media se siente asfixiada. Todo el mundo pareciera, excepto unos pocos que los ricos se hacen todavía más ricos. Esa disparidad tiene que parar y tenemos que dar una respuesta urgente. Desafortunadamente este gobierno solo en vez de pero lo que quiero decir es esto: la economía va conectado con todo y es un reflejo de todo lo demás que anda malo. No son diferentes partes del gobierno o de la vida de un país que están aisladas, todas están interconectadas y todas se afectan. La salud, la educación afecta a la economía, el medio ambiente afecta a la economía. Entonces tiene que ser una solución integral basada en una concepción de un desarrollo sostenible. Pero la gente, primero, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al gobierno, porque este gobierno se ha acabado todo el dinero. Este gobierno es el que ha tenido una mayor recaudación de impuestos que cualquier otro gobierno, se ha endeudado más que cualquier otro gobierno, pero todo lo pone bajo reserva de 7 años. Y las cosas se ve que no están funcionando. Se despilfarra dinero en hospitales El Salvador, se instala unas CICIAs, pero luego la desbandan, la echan cuando se ven que están investigando actos de corrupción del gobierno. La unidad de la Fiscalía investigando la corrupción también la desbandan. La corrupción y la economía van de la mano porque la corrupción le quita los recursos que el gobierno necesita para invertirlos en la gente. Entonces, y tal vez no en este orden, la batalla contra la corrupción de verdad va a comenzar desde el primer día. A la par de eso, la transparencia, darle transparencia a todas las decisiones y actos gubernamentales. Eso para empezar. Al mismo tiempo tenemos que ayudarle a la gente que está sufriendo, pero no con llevarles nada más una caja de alimentos antes de las elecciones. No, lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas inmediatos que tienen y de una forma sostenible. Lo primero es quitarle el IVA a todos los productos de la canasta básica. Segundo, tarifas diferenciadas reales para todos los servicios públicos. Tercero, inmediatamente comenzar a revisar el salario mínimo. El salario mínimo ya se quedó completamente desfasado, por lo menos en un 25% con el alza en el costo de la vida. Tenemos que hacerlo y lo único que nos faltaría es hacer un diálogo inmediato y pronto con todos los posibles sectores afectados, porque además cuando uno quiere hacer algo bueno, inevitablemente eso va a tener algunas consecuencias que podrían ser negativas para otras personas. Por ejemplo, las microempresas, empresas pequeñas, medianas, que no queremos que nadie cierre sus empresas porque ya no puede pagar un salario mínimo que sea el 25% más alto, por ejemplo. Tenemos que primero hacer un diagnóstico y las empresas que necesiten ayuda para incorporar, por lo menos durante el primer año, ese aumento del salario mínimo lo van a recibir directamente del gobierno. Pero el salario mínimo tiene que subir. Tenemos que incentivar la creación de más empleos formales. Demasiadas personas en El Salvador viven día a día sin un empleo formal, sin una pensión, sin estar cotizando pensiones. Creo que es el 75% de la gente que está afuera, que ni siquiera no saben, y por eso que llegan ancianos y ni siquiera saben cómo van a vivir. ¿Tienes una propuesta en concreto sobre el tema de pensiones? Sí, vamos a implementar un sistema de pensiones. Mucho de la ausencia de un programa, digamos, programático, perdonen el término, que ha sido muy ausente en esta campaña, como que se ha dedicado mucho más y no se ha presentado un plan. No, tú tienes un plan, te he escuchado decir que te reúnes con sectores también, ¿no? Sí.
Y me gustaría conocer eso en lo que resta del tiempo. Me piden una pausa. Volvemos 7:50. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para poder un poco concretizar sobre la base de poder plantear el tema de las pensiones, que creo que, y de ese eje programático de una propuesta que permita a los salvadoreños saber, bueno, este es el rumbo que plantea Luis y por el cual pues en su momento estarían dando su voto. Cuéntame un poquito. Sí, mira, regresando al tema de la economía, que es el principal problema de corto, mediano y largo plazo. Y estamos hablando pues de toda la gente que no tiene un empleo formal. Tenemos que incentivar la inversión en El Salvador, tanto extranjera como nacional. Para eso necesitamos crear las condiciones para que la gente venga a invertir. Casualmente, yo lo que me he dedicado como abogado, o quizás por el destino, desde que me gradué de abogado, incluso desde antes, los últimos 25 años, es arbitraje internacional de inversión. Y yo precisamente los casos de disputas internacionales en que he representado a los estados, porque solo he trabajado representando a estados, incluyendo 4 casos representando a El Salvador por controversias grandes de cientos de millones de dólares por inversiones. El problema se da por la falta de estabilidad jurídica. Y las inversiones llegan a países cuando el Estado le da estabilidad jurídica a las inversiones, que crea incentivos, pero principalmente que no cambia arbitrariamente las leyes, el marco legal que existía cuando un inversionista decide invertir. Necesita seguridad jurídica. Necesita seguridad jurídica, y eso es lo que no existe en El Salvador, porque en El Salvador, con un presidente que ni siquiera respeta la Constitución y que busca reelegirse inconstitucionalmente, y que las leyes se cambian en un solo día sin ninguna consulta, donde la transparencia no existe, donde al contrario se hacen leyes para evitar la transparencia, eso no crea ninguna estabilidad jurídica para ningún inversionista genuino, porque hay inversionistas que son malhechores, que llegan a tratar de aprovecharse de eso para corrupción, y El Salvador ha tenido muchos de ellos, pero me refiero a atracción de inversión extranjera y nacional genuina que va a crear empleos. Eso solo se da cuando hay estabilidad jurídica, cuando hay incentivos. Nosotros ya tenemos diseñado un plan general para crear incentivos para la inversión, y que no solo dé estabilidad jurídica, sino que también dé facilidades de acceso a crédito, que dé asesoría para que la gente no venga a invertir en negocios que no tienen ninguna posibilidad de prosperar, pero principalmente algo innovador es de incentivar la inversión descentralizada geográficamente. O sea, crear incentivos para que la gente vaya a crear empleos a zonas semirurales o ciudades pequeñas donde no hay empleos, para evitar que la gente tenga que dejar a sus familias para venirse a trabajar a San Salvador o irse a San Miguel o a Santa Ana, pero que haya empleos más cerca de las ciudades medianas y pequeñas donde vivan. ¿Qué estamos tratando de hacer con eso? 2 cosas. Fomentar la creación de empleos formales, para que personas ya con empleos formales no solo ganen por lo menos un salario mínimo digno, sino que tengan acceso a una pensión digna. Incentivar además sobre las pensiones, abrir espacios para, por ejemplo, mujeres emprendedoras, que es la gran mayoría de personas que están en el sector informal son mujeres, que puedan tener acceso a hacer una cotización con un programa especial del gobierno, para que sin ellos ser empleados de nadie puedan tener acceso a contribución a pensión, crear una pensión universal además, para que por lo menos cualquier persona en El Salvador que llega a determinada edad tenga por lo menos para comer. ¿Sí? Esas son partes que no solo son humanas, sino que también le ayudan a la misma economía. No queremos que gente fracase, pero eso tiene que ser la Asamblea Legislativa, por cierto, el que cree estos incentivos.
pero de parte del Ejecutivo vamos a impulsar la creación de incentivos para una inversión Aquí te hacen una descentralizada. pregunta sobre ese tema y te la quiero plantear porque creo que podría ser como coronar ese enfoque que tú estás planteando. Dicen un televidente, dice aquí Ernesto, felicidades por el programa. Dice acá, ¿cómo piensa plantear una gobernabilidad y sacar adelante la economía, tu invitado, cuando los grandes capitalistas están del lado del oficialismo hoy en día? Bueno, mira, o sea, lo bueno de nosotros es que no tenemos compromisos con nadie, con nadie de gran capital. Es que no es que vamos a estar en contra del gran capital, pero el gran capital tiene que entender que estamos en el mismo país y que no pueden seguir en el curso que van, haciéndose cada vez más ricos sin que la gente ni siquiera pueda tener dinero para comer. Eso es de elemental justicia. Lo primero que vamos a hacer el 1 de junio, desafortunadamente yo no voy a poder estar en todos los banquetes y todo eso, voy a pedir a mi esposa que me represente. Tenemos que darle cumplimiento a tratar de, desde el primer día, regresar a la institucionalidad democrática de la separación de poderes. ¿Por qué no vas a estar ese día? Perdóname, me llama la curiosidad. No, ¿Por qué vas a pedir a tu esposa estar acá? No, yo voy a estar en la juramentación, pero en las celebraciones no. Yo voy a ir a la cárcel, yo voy a ir al penal de Izalco a ver las condiciones en que se encuentran los inocentes detenidos injustamente en el régimen de excepción y comenzar a hacer un plan para su separación, su selección y poder lograr su más pronta liberación. Porque eso es injusto, que haya más de 20,000 personas inocentes capturadas en los penales que continúen ahí un día más en situaciones inhumanas como las que están. No los vamos a sacar el mismo día, porque tenemos que asegurarnos que no salga ni un tan solo culpable. No vamos a sacar a ningún criminal, pero sí tenemos que iniciar un proceso para sacar a los inocentes. La otra cosa que voy a hacer es darle cumplimiento a la última resolución de la Sala de lo Constitucional Legítima, que fue destituida inconstitucionalmente el 1 de mayo del 2021, y reinstalarlos en sus puestos, para que ellos, ya siendo magistrados nuevamente, ejerciendo como magistrados de la Sala de lo Constitucional, tomen las medidas que le corresponde al órgano judicial para regresar El Salvador a la institucionalidad. Bueno, el tiempo lamentablemente es corto, se nos fue, son las 8 de la mañana en punto. Luis, te agradezco muchísimo el que me hayas permitido conocer desde tu perspectiva estos elementos de juicio que hemos logrado establecer sobre la mesa y que sin duda alguna pues la población retoma para poder valorarlos y tomar sus mejores decisiones. Te agradezco muchísimo. Muchas y vamos gracias. a estar muy a la expectativa de lo que viene en Un último curso. mensaje de 10 segundos. El domingo 4 de febrero vaya a votar. Esa es la elección más importante que va a tener usted en su vida. Use su voto, no escuche las encuestas, porque si todos los que estamos descontentos con lo que está pasando salimos a votar, esto cambia completamente. Te agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias por mantener siempre esa preferencia a Grupo Megavisión. Nos sentimos muy complacidos de poder ofertarles a ustedes una muy buena programación. Quédese con nosotros. Arriba Mi Gente viene cargado con mucha energía, con mucha alegría, para que usted pase una buena mañana. Gracias. Pásenla bien y también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.